¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este nuevo video con una reacción a las últimas novedades, algunas importantes, pero en general que han sido rumores que han circulado en estas últimas horas en redes y en medios en general vinculados con el boxeo profesional. El más importante, sin duda alguna, tiene que ver con David Benavidez y con Caleb Plant. Una pelea que está confirmada desde el año pasado, los propios púgiles la confirmaron, ellos se van a enfrentar, no hay nada de duda sobre cómo se va a manejar esa pelea y solamente faltaba tener la fecha en la cual va a ocurrir ese combate. Aparentemente va a ser el 25 de marzo. Digo aparentemente porque esta información en primer lugar surge como una suerte de primicia de Mike Coppinger y por el otro lado no hay una reacción oficial ni una confirmación oficial de esa fecha, ni por parte de PBC, ni por parte de Showtime, ni tampoco de los equipos vinculados a los dos pugilistas. Algo que me llama la atención es ese silencio. Sabemos, repito, que se van a enfrentar. Sabemos también que esa pelea iba a ser en marzo, es decir, la fecha del 25 es una de las... tiene altas posibilidades de ser. Pero evidentemente, tomando en cuenta quién es que lanza la información, que es Mike Coppinger, hay que tomarlo con pinzas. Por un lado creerlo y por el otro lado hacer de cuenta que no dijo nada. Por aquello de que Mike Coppinger en el pasado reciente ha tenido inconvenientes precisamente por el manejo de este tipo de informaciones. Basta recordar algunos de los sucesos ocurridos en el continente europeo con críticas durísimas a ESPN y al mismo Mike Coppinger cuando manejó información sensible relacionado, por ejemplo, con púgiles que estaban allí en la guerra de Ucrania, en el sentido de que eran totalmente, repito, pelotazos que después terminaron en nada. Ha tenido informaciones buenas, pero otras son totalmente del otro lado. Repito, lo que yo le llamo pelotazos, como aquello relacionado con Canelo Álvarez y Germán Charlo. Por eso nos sale con esta información, entonces uno tiene que tomarla con pinzas. ¿Será el 25 o no será? Hay que esperar entonces en ese caso la información oficial, pero desde mi punto de vista es irrelevante por aquello de que se trata de una pelea que está confirmado que va a ocurrir y solamente lo único que falta es la fecha de ese pague por ver, del cual estamos esperando entonces de que al propio Stephen Espinoza, el principal de Showtime, dé a conocer en algún tuit alguna reacción y no ha tenido ninguna. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Otra cosa que me llama poderosamente la atención es ese anuncio de que ya se está negociando la pelea entre Stephen Fulton y Naoya Inoue para el final del verano, y aquí viene lo interesante. Hay dos cosas interesantes en esta pelea. Se supone que puede ocurrir por aquello de que Naoya está subiendo a 122 y tiene dos campeonatos Stephen Fulton. Pero cuidado, Stephen Fulton tenía hasta hace pocos días atrás anunciada y ordenada una pelea contra Brandon Figueroa en las 126 libras. Iba a ser una eliminatoria o un interinato, debido a que, como ustedes saben, Rey Vargas, el actual campeón, está disputando el cinturón vacante de las 130 libras contra Jackie Foster ahora en el mes de febrero. ¿Qué significa eso? De que ahora está sonando, aparentemente, repito, aparentemente porque viene de varias fuentes, de que Brandon Figueroa va a enfrentar en realidad a Mark Masayo. En principio, Mark Masayo tenían que enfrentar a Isaac Dobó en una eliminatoria y la otra la iban a disputar Stephen Fulton y Brandon Figueroa. Los dos ganadores iban a enfrentarse por el título vacante precisamente de Rey Vargas o un interino que después pelearía con Vargas si Vargas decide no quedarse en 130. Por ese lado, entonces, sorprende mucho de que de la noche a la mañana Stephen Fulton deje de ser candidato a pelear por el título de la 126. Un hombre que inclusive en su momento dijo de que ya estaba para subir a 126, es decir, por aquello del peso, lo que tienen que ajustar, etc. Entonces, también se puede dar el caso de que ahora, como no está Dobó, vayan a enfrentarse Figueroa y Magsayo, el filipino, después vayan a pelear contra Fulton, mientras Fulton entonces podría asumir una pelea contra Naoya Inoue por aquello de que puede haber mucho dinero en juego. Y aquí viene la otra duda que tenemos sobre esa posible pelea con el japonés, no solo que sea en Japón, sino que hay dos promotoras que están de espaldas una contra la otra que estarían involucradas. Una sería Top Rank, que es quien maneja todo lo referente a Naoya, y la otra PBC, que es la que maneja los aspectos relacionados con Stephen Fulton, que es un peleador de esa promotora. No se han pronunciado ninguna de las dos, especialmente PBC no se han pronunciado, entonces tenemos una duda de que esa pelea vaya a ocurrir. En primer lugar eso.
En segundo lugar, que sea en Japón. ¿Por qué tiene que ser en Japón? Stephen Fulton además le va a brindar esa posibilidad de que Naoya vaya a buscar otros títulos en su propio país cuando se impone. Es un tema de sentido común de que ya tiene que salir de Japón y venir a pelear aquí en Estados Unidos. Se le estarían dando demasiadas ventajas y no creo que eso vaya a ocurrir. Por eso tengo un mar de dudas sobre esos rumores, todo eso que se está informando a propósito de una pelea entre Fulton y Naoya Inoue. Creo que esta es una de esas peleas que hay que esperar cómo se manejan las negociaciones y que empiecen a surgir pistas oficiales y no de periodistas conocidos, importantes, que muchas veces quieren ganar exposición y quieren ganar preponderancia a partir de generar ese tipo de rumores que vienen después a quedarse allí entre medio de las redes sociales discutiendo algo que quizás después no ocurra. Ese es uno de los temas asociados a estos dos episodios, especialmente el de Fulton contra Naoya Inoue y esa posible pelea. Otra información importante de esta semana tiene que ver con Edgar Berlanga. Berlanga terminó separando sus caminos de Top Rank. Dice que en un mutuo acuerdo decidieron, no sé si romper el contrato o no renovarlo. Hay muchas cosas que se dice y que no se dice sobre la relación de Berlanga con Top Rank y que en estas últimas horas, después de una declaración del presidente de Matchroom, me refiero a Eddie Hearn, uno empieza a entenderla. Porque había esto también era un rumor, ¿verdad? Pero un rumor salido de adentro de Top Rank, de que parece de que Edgar Berlanga lo que quería era un dinero que jamás le iban a pagar. Recuerden ustedes que el trayecto de Berlanga por el boxeo profesional se fue desluciendo en los últimos tiempos, en los últimos años, y de aquel Berlanga que noqueó a 16 rivales, cuando llegó a las aguas profundas, todos recordamos cómo le empezó a ir y realmente no le ha ido bien. Ha enfrentado a rivales de medio pelo, lo han complicado y Berlanga ya no es el fenómeno aquel que asomó. El punto es que Berlanga no se cree eso y se cree realmente que está en otro mundo, al punto de que si es cierto que pidió más dinero a Top Rank y Top Rank no lo aceptó, por eso dividieron sus caminos, podría existir antes lo que se conoció ahora. ¿Y qué se conoció ahora? Una declaración de Eddie Hearn donde dice de que sería posible una pelea, lo que les anuncié en el título. Eddie Hearn puso en la mesa la fantasía absurda de imaginar una pelea entre Berlanga y Canelo Álvarez por aquello de que tendría una gran recaudación por el hecho de que es México y Puerto Rico. No vamos a hablar ahora en términos boxísticos, pero obviamente Canelo Álvarez está kilómetros encima de cualquier posibilidad de Berlanga. Puede ser importante por aquello de Puerto Rico y México, pero evidentemente es una locura que se hable en ese momento de una posibilidad como esa, al punto de que Berlanga evidentemente tendría que tener previamente algunas peleas importantes a ver en qué momento está su carrera. El punto es que él se mostró interesado y es seguro que antes de llegar al rompimiento de Berlanga con Top Rank, hubo algún tipo de oferta por parte de Eddie Hearn y eso le estaría dando la certeza de que sale de una promotora y se va a la otra. O sea, nos vamos a desayunar en una de estas próximas mañanas con la información de que él va a firmar algún contrato promocional con Eddie Hearn y va a empezar a vender, la máquina de vender humo, va a empezar a promover una posible Berlanga contra Canelo Álvarez, así que imaginen ustedes, Canelo que ahora tendría a John Ryder, después puede venir cualquiera y después Berlanga. Realmente un camino increíble y al cual le van a salir cientos de detractores. Pero ese es otro tema, esa es otra historia que la trataremos en su momento. La novedad que les voy adelantando es que Berlanga seguramente va para Matchroom y nos van a vender así en paquete rodeado de celofán, una posible pelea entre Canelo y el boricua Edgar Berlanga en 168 libras. Y por último, números importantes que se conocieron de la pelea de Gervonta Davis con Héctor García. Digo que son números importantes porque realmente transmiten un detalle muy trascendente para las expectativas de esa Ryan García contra Gervonta Davis a celebrar en el mes de abril, el 15 de abril. En el sentido de que la pelea de Gervonta contra el androide generó entre 200.000 y 225.000 ventas de pague por ver. Para mí es una cifra importante, ¿no? En estos tiempos, especialmente porque fue una pelea en la cual
No existía aquella enorme expectativa, se suponía había un amplio favoritismo para Gervonta de que ganara como ganó. De hecho, en mi caso, que no me gusta mucho dar pronósticos exactos, yo manejo los pronósticos de otra manera, les dije que lo iba a noquear al dominicano entre el séptimo y el décimo y efectivamente ocurrió así. Y en ese sentido, que hayan recaudado o hayan vendido más de 200.000 pague por ver, yo estimaba que no iban a llegar a los 200.000. Es importante proyectándolo hacia lo que puede ser una pelea de Ryan García con Gervonta Davis. Se habló en su momento por parte de Oscar de la Hoya que él estimaba que se iba a pasar el 1.000.000 de ventas de pague por ver. Yo les dije en un video anterior que dudaba que eso ocurriera. Sigo dudando, pero esto digamos que le empieza a dar un poco de razón a De la Hoya de que realmente va a haber una venta importante. Yo creo que va a superar perfectamente los 750.000, los 800.000 y ya hablar de esa cifra realmente en estos tiempos es una barbaridad de pague por ver, alcanzar los 800.000, 750.000 incluso. Por esa razón entonces esos números que nos mostraron de la última pelea de Gervonta Davis son importantes y lo confirman como una de las grandes atracciones del pague por ver en esta época de vacas flacas. Una novedad importante entonces en el tema del pague por ver y que alimenta aún más las expectativas para una pelea que debería ocurrir en abril, por más que todavía no hay nada firmado, por más también de que ya exista contrato, los contratos están del lado de Oscar de la Hoya. La negociación va en marcha, pero recuerden ustedes, el 15 de febrero hay una importante cita en corte que tendrá Gervonta Davis, que podría ser un antes y un después. Nadie sabe lo que va a suceder y recién después del 15 de febrero se podrá decir que efectivamente Ryan García y Gervonta Davis van a pelear el 15 de abril.